efectivamente, cuando tú vas viendo cómo en Europa todo el mundo ha hecho series sobre su pasado, Alemania, Hijos del Tercer Reich, Italia, 1993 y 1994, en la que habla de cómo es Tangentopoulos, de cómo llega Berlusconi al poder, cuando habla de sus llagas más profundas, Gomorra, cuando ves de repente en Francia Baron Noir hablando de la política interna, entonces tú ves todo ese tipo, bueno, y podríamos ir país por país. Me acuerdo una vez, tuiteando con Lorenzo Mejino, que agradezco que esté por aquí, le dije, dime un tema complicado socialmente que no haya sido tratado en una serie inglesa. Y entonces de repente uno dijo, vamos a ver, dijo, la pederastia, y le di 3 capítulos de series y 3 temporadas. O sea, no hay tema que no haya sido tratado, la corrupción policial, todo. Y sin embargo analizas de qué hablamos en las series españolas, hay excepciones, o sea, es decir, Crematorio habló de la corrupción urbanística, un tanto, digamos, estéticamente, en cierto modo, por la obra de... Fariña también. Fariña, que es para mí una obra, Fariña es una obra maestra. Yo recuerdo un tío que me dijeron que la serie que más hablaba de la sociedad y de la historia y de los problemas verdaderos de España reales... Isabel. Es una serie que viaja por el tiempo, me decían. Como diciendo que en Ministerio hablábamos más de la realidad, siendo una serie de aventuras y fantástica, que la serie. Entonces, insisto, no es... Bueno, Isabel, tu serie también, la verdad es que también retrata mucho una época... Bueno, pero tendría que haber más Isabeles, quiero decir, es que ahí te das cuenta de lo interesante, porque la serie es brutal, es buenísima, si no la habéis visto os la recomiendo, porque el diálogo es impresionante, hace que sean personajes modernos, pero al mismo tiempo son verosímiles, o sea que tiene ese toque humano, ¿no?, que sabe Javier darle a todos sus personajes, que tienen sus luces y sus sombras, que los comprendes, ¿no? No los justificas, pero los entiendes. Pero yo os voy a contar una anécdota de Isabel, por ejemplo, y nos ceñimos un poco al tema. Primero, a mí cuando cae en mis manos Isabel, lo primero que dije fue, me parece increíble hacer esta serie ahora y que no haya sido hecha 8 veces antes. Sí, sí. Isabel. Es decir, no hay una serie sobre Felipe II, que es una época en la que España era, digamos, los Estados Unidos de la época, ¿no? Es decir, no hay una serie. La Guerra de la Independencia, o sea, es que hay muchas. Es más, se ha hecho más series de la Guerra de la Independencia, los desastres de la guerra, en época franquista, sí, exacto, que ahora, ¿no? Entonces, por eso quiero decir... Bueno, incluso en los años 40 había películas, bueno, a lo mejor torpes, simples o lo que sea, pero que también abordaban en los últimos de Filipinas, Alba de América, o sea, que abordaban temas históricos que hoy día es que es impensable que se hagan. Yo siempre digo que para mí el novelista del siglo XX más importante de este país es Max Aub. Sí, y Max Aub tiene una serie de libros sobre la guerra civil, que de hecho uno está escrito en forma de guión, y que se hizo una película, hizo Alfonso Hungría hace infinidad de años, y no se ha hecho nada. Entonces dices, es cierto que también cuando intentas hacer cosas del pasado, yo recuerdo que cuando llega Isabel, había un montón de gente en redes sociales que decían, espero que escribas de la serie que es una santa. Y otros, espero que digas que era una hija de puta que no se cambiaba las bragas. Y yo pensaba, nadie me decía, vamos a hablar con sus defectos y sus virtudes de una mujer que en el siglo XV, una mujer siglo XV gobierna con 23 años. Sí, sí. Que me parece, no sé, es decir, bastante impresionante, ¿no? Entonces quiero decir con esto que en realidad nos llevamos muy mal con nuestra historia, y si ya llega la historia reciente, pues es más complicado. De hecho, por ejemplo, tú tienes otro caso y otro proyecto que hiciste con David, ¿no? Con David. Tengo 2 proyectos en estos momentos, pero bueno, claro, como ya he perdido un poco la fe después de esto que nos pasó con Javier. Lo que decías de David Trueba, el documental de que... Ah, sí, bueno, sí, dos proyectos. He participado en 2 series de, bueno, creo que se puede decir, de David Trueba, dirigidas por David Trueba, y no han salido. Es decir, una dedicada a la familia Pujol, que estaba acabada, que eran, creo, 5 o 6 capítulos. Una serie muy interesante, además, porque
habíamos conseguido que un hijo de Jordi Pujol, que es amigo mío, interviniera y dijera cosas bastante novedosas y bueno, el punto de vista de la familia. Y luego había, hasta desde Felipe González, había participado gente todo de primer nivel. La serie estaba muy bien y la verdad es que no se hizo, se acabó, se tenía que distribuir por Discovery, tenía que ser el desembarco de Discovery Channel en España, lo grande y tal, y no se hizo. Y luego se hizo otra serie que creo que esta ni siquiera llegó a grabarse, que era sobre Doña Sofía. Y en estos momentos también tengo 2 proyectos de 2 libros míos que he cedido los derechos, también los derechos de autor, y que también estoy esperando. Uno es una productora alemana muy potente. Porque, a ver, Javier, una cosa que yo te quería preguntar y que supongo que es una pregunta que también se debe hacer mucha gente. ¿Puede ser que todos estos proyectos simplemente no salgan adelante por falta de presupuesto? Porque una serie sobre el rey debe ser bastante cara. Sí, claro. No, pero yo creo que ya, aunque en España todavía andamos un poco más por debajo del presupuesto, yo creo que una serie de este tipo, sí. Hombre, cuando uno hace series por 800.000 el capítulo o 600.000 el capítulo, y The Crown vale 10 millones de euros un capítulo, claro, es decir, es que un capítulo de The Crown da para hacer una temporada entera del Ministerio del Tiempo. Eso es así. Pero sí hay, o sea, no es un problema de inversión económica. Hombre, evidentemente serían... es otra cosa. Ni siquiera hay ese concepto de maldad, insisto, de una mano negra. No, hay alguien que vigila que no se haga. No. Es que salvo excepciones como las que hemos citado, como la que ahora se va a hacer de un libro maravilloso que es El hijo del chofer, que se va a hacer ahora una adaptación, se cuentan con los dedos de una mano. Y parece que hay temas que no... ahora mismo, el otro día David Trueba en El País hablaba de la serie que han hecho sobre Boris Johnson en Sky, en Inglaterra, ¿no? This England. Y decía, ¿os imagináis en España hacer una serie con Aznar o con Zapatero? Y no nos las imaginamos ninguno. Ninguno. Es decir, y luego de repente, claro, la gente dice, ¿por qué una serie? Si se han hecho los documentales, ¿qué más da que hagan una serie? Yo tengo una teoría. El documental se cuenta lo que pasó. Pero es que en la serie ves lo que pasó. Y comunicas a través de emociones. Y eso llega a un público muchísimo más amplio y es mucho más fuerte cuando ves las cosas que, por otra parte, están hiperdocumentadas. Pero hiperdocumentadas porque yo, por ejemplo, yo tenía el libro de Pilar continuamente como eje, pero cada historia que contaba me iba a 2 o 3 libros de historia de historiadores a confrontar. Y muchas veces tenían, contaban, no, porque Pilar también, como es novela, dialogaba y tal, ¿no? Pero contaban las mismas cosas que ella contaba. Es decir, dice, bueno, es que si... hay a veces que dicen, no, es que nuestros abogados pueden decir que nos pueden denunciar. Y dices, pero si es que están los libros de historia. Bueno, pero el papel lo aguanta todo, es una cosa que se dice siempre, ¿no? Pero una cosa, yo a diferencia de lo que me dice, de lo que piensas Pilar, tú, que hay un vídeo en YouTube de Pilar Urbano hablando de la final de la relación entre Juan Carlos y Adolfo Suárez, que duele verlo, de las cosas que se dicen ahí, no sé si me entiendes. Sí. Y de repente también te encuentras documentales que son factualmente muy bien hechos. Y llama algo la atención especialmente, es quitando en el último de HBO Max, en el que descubrimos que tenía una nueva amante, que era una fotógrafa, porque yo ya lo sabía. Tú lo sabías, pero a mí se me había escapado. Es que, claro, no paraba. Entonces, hay algo que llama la atención, que es que todo lo que la gente dice, incluso la gente, lo del 23F, etcétera, etcétera, y dices tú, pero si eso está escrito hace 10 años. Pero yo creo, a ver... o sea, lo que te puede sorprender es que no haya entrado la Fiscalía, no sé si me explico en ciertas cosas, pero no que la noticia, porque está documentado en libros, publicado, en las memorias de su secretario, de Sabino. Yo tengo militares jubilados que dicen, yo te lo cuento, y me lo han contado, es decir, entonces quiero decir que bueno, pero si es que no cuentan nada... Pero sobre todo hay algo para mí muy importante en el por qué la ficción da más miedo que otras cosas, que es que tiene metáfora, que tiene capas. Es decir, que tú ves algo
y piensas qué simboliza ese algo. Si tú ves la historia de Juan Carlos y cómo llega lo que llega, si leéis la novela de Pilar, que eso sí lo podéis leer porque eso no hay ningún problema, veréis que entiendes perfectamente cómo crecen los personajes y cómo llegan a ser lo que llegan a ser. Es decir, ellos generan la historia. Hacer una serie de historia, una novela de historia, no es hablar de los hitos que se dan y luego a ver qué pasa con los personajes. No, los personajes son los que generan los hitos. Y te das cuenta de que todo lo que vemos del personaje, de afán por el dinero, de afán por tal, es algo que ves justificado en la hambruna y pobreza de todas las familias reales en Europa durante el siglo XX buscando país donde reinar. O sea, hay un capítulo que se dio también en el podcast y que es muy llamativo, que en tu novela es fantástico, que es la madre de la reina Sofía organizó un crucero por las aguas griegas a las familias reales con sus hijos jóvenes para que se conocieran. O sea, era el crucero, o sea, ríete de la serie aquella del bote, del Love of Boat, es decir, era verdaderamente para que celestinesco. O sea, todas las... que de hecho es donde conoció Juan Carlos a Sofía, aunque no le hizo mucho caso porque se enrolló con María Gabriela de Saboya. Con María Gabriela de Saboya. Entonces, claro, dices, todo eso, si lo ves, dices... pero si tú ves una serie de documentales, por muy bien hechos que estén, en el que además no solo no hay metáforas, sino que, siento decirlo, me da la sensación de que se ciñen más en machacar al ya machacado, pero no plantear que a lo mejor hay algo ahí que no funciona, que se puede repetir. No sé si me explico por dónde voy. Es decir, es como si se ataca algo para lavar la cara a todo lo demás, ¿no? A mí muchas veces me llama la atención en los dos documentales que no hay huella de otra cosa que no sea el emérito, ¿no? Que tiene tajo para contar, pero que dices, y solo pasa ahí, en ese lado, ¿no? Entonces, yo creo que la ficción es mucho más atrevida y de hecho The Crown, The Crown define más a la reina Isabel que ningún documental que hayan hecho de ella. Y además es que estoy convencido de que la reina Isabel vio The Crown y que se lo pasaba bien. Estoy convencido, es decir, porque es un serión y porque además, contando todo lo que contaba, tenía un respeto. Es decir, tú veías la serie de Crown entera y decías, pero ¿qué es una familia real en el siglo XX? Y la veías y veías lo que era, pero al final te contaba las historias y tú las entendías, comprendías, lo hilabas con la historia, que era lo que nosotros... lo que hace Pilar en la novela y queríamos hacer con la serie. David Trueba, en el texto que escribió en El País antes de ayer, que os recomiendo sobre este tema, precisamente, de por qué no se escribe nada de cosas como esta, decía que tenemos una gran serie pendiente sobre el libro que ha hecho Alberto Reyero de las residencias de Madrid, de cómo se dejó abandonada a tanta gente en las residencias, documentado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues tampoco se hará, porque es uno de los temas que tengo yo en otras series, tampoco he logrado moverla. Es decir, con lo cual se llega también a una conclusión, ¿no? Que es una idea de una filosofía del entretenimiento. Es decir, que yo creo que en España, salvo casos excepcionales, todo aquello que puede levantar ampollas, alguien piensa que es mejor evitárselo al público. No sufras.